¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en un nuevo capítulo de esta temporada del programa de análisis internacional de la región al mundo. Recuerden que cada semana por las pantallas de Canal 9 Regional y gracias a la cátedra Ramonet del programa Erasmus Plus de la Unión Europea, analizamos lo que ocurre más allá de nuestro país, de nuestras fronteras, pero que sin embargo siempre tiene efectos en nuestra región o que es interesante saber qué es lo que está pasando más allá, justamente porque vivimos insertos en un mundo que está hoy día bastante turbulento en algunos aspectos. El día de hoy nos vamos a concentrar en el continente europeo, principalmente la Unión Europea, pero no únicamente, y para ello hoy día voy a conversar con el doctor Ignacio Molina, quien es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y además es investigador del Real Instituto Elcano, también en Madrid, España. Gracias, Ignacio, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por haber sido invitado. Un placer estar aquí con todos vosotros, vosotras y especialmente contigo, Paulina. Ignacio, eh, ¿cómo podríamos calificar primero el año 2022 para Europa, para después ver la proyección del 2023? ¿Cuáles fueron los grandes hitos del continente europeo, de la Unión Europea en particular, en un año que tuvo muchas cosas pasar, pareció un siglo a veces, y especialmente para el continente europeo? Bueno, ha sido un año evidentemente marcado por la guerra de Ucrania. Y en ese sentido, el núcleo de la política europea no ha estado en la Unión, sino que ha estado en su confín oriental, a partir de febrero, cuando Rusia agredió a Ucrania. Recordemos que la agresión es el peor crimen que se puede cometer en derecho internacional. Un Estado soberano de la comunidad internacional como es Ucrania es atacado por un vecino que es además más grande, más poderoso, que es además una potencia nuclear, Rusia, en un contexto donde se negaba que ese escenario pudiera ocurrir y donde la relación entre la Unión Europea y Rusia, aunque estaba muy deteriorada ya desde 2014, cuando hubo una primera agresión rusa que supuso la anexión de Crimea y la ocupación de provincias, bueno, en 2022 eso se ha multiplicado porque la intención inicial de Moscú, de Vladimir Putin, era acabar con la independencia del Estado ucraniano en su conjunto. Fue un ataque militar sobre Kiev, sobre todo el territorio ucraniano, que tenía la pretensión anunciada de desmilitarizar, venir a decir convertir a Ucrania, en el mejor de los casos, en un territorio subordinado a Rusia, como lo puede ser en este momento Bielorrusia, que es otra especie de estado títere. Y eso, claro, independientemente del juicio político, moral que supone la agresión, tenía unas derivadas también muy potentes para la Unión Europea en términos de una amenaza existencial contra otros países vecinos, las repúblicas bálticas, Polonia, también contra la misma arquitectura de seguridad europea que desde el fin de la Guerra Fría había mantenido la idea de la solución pacífica de las controversias. Es verdad que había habido guerra en Yugoslavia, pero la guerra en Yugoslavia había sido una guerra de desintegración de un país, no había sido una guerra entre dos estados. Y es verdad que, como he dicho, en 2014 ya había habido un conato bélico en Ucrania, pero Rusia lo había, digamos, disimulado porque eran las propias fuerzas prorrusas dentro de Ucrania las que se habían rebelado. En este caso no, en este caso era un ataque convencional del ejército ruso contra Ucrania. Y Europa responde de una manera incluso sorprendente por la unidad, por la rotundidad, en distintas vías. La vía de las sanciones, desde luego, ha llegado hasta extremos insospechados. La vía de la diplomacia, de intentar que haya una respuesta de la comunidad internacional en su conjunto contra la agresión. Y bueno, se consiguió de manera
relativamente exitosa en dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, los países latinoamericanos en su gran mayoría, no todos, ¿no? Apoyaron ese frente de la agresión, más o menos la mitad de África, desde luego toda Europa, todo lo que es el mundo occidental, y sin embargo, bueno, pues con la abstención de China o de la India o de Sudáfrica, con lo cual un poco agridulce. Pero además de esa respuesta política, sanciones y respuesta diplomática, la Unión Europea, más allá de la respuesta a la agresión rusa, ha aprovechado o ha usado esta oportunidad para dar un salto estratégico. Y ese salto estratégico que se vio en la aprobación de una brújula estratégica en una cumbre sobre defensa, también en la mejora de la relación con la OTAN, en la cumbre de Madrid con la aprobación de un concepto estratégico de la OTAN, que gracias a que es Biden el que está en la Casa Blanca y no Trump, ha reforzado de nuevo esa alianza, esa comunidad euroatlántica. Pero los propios europeos diciendo, bueno, a Estados Unidos ahora está de nuestro lado, pero somos conscientes de que hay que apostar mucho más que hasta ahora por la seguridad y la defensa, y ha habido países tradicionalmente reacios a gastar en seguridad y defensa, como Alemania o como España, que han anunciado que van a doblar el gasto en defensa, es decir, eso es un cambio de cultura estratégica muy grande. Ha habido un avance también en la idea de la autonomía estratégica en relación con la necesidad de romper el suministro energético de Rusia. Es espectacular ver cómo Alemania, que hasta hace muy poco más de la mitad del gas se lo compraba a Rusia, a día de hoy ha cortado completamente la importación de gas ruso, y muchos otros países de Europa han hecho lo mismo, pero en el caso de Alemania es especialmente espectacular. Solo hay ahora algunos países como Hungría o Eslovaquia que compran algo de gas ruso, pero también ha habido un desacoplamiento muy importante y por tanto lo mismo que en la política de seguridad y defensa se ha completamente revisado, lo mismo en la política energética hay también un momento de revisión que además se quiere hacer compatible con los compromisos de descarbonización del cambio climático, aunque es verdad que no es del todo coherente lo que se está haciendo ahora mismo en el terreno energético con el terreno climático. Y también, y ya termino, ¿no? Este momento de reivindicar que Europa tiene que ser mayor de edad estratégicamente, esta autonomía en el ámbito energético, en el ámbito de la seguridad, también llevado al ámbito de lo industrial, de lo tecnológico. Eso ya empezó con la pandemia, la idea de que Europa era demasiado dependiente de China. Esto sin duda va a reducir la globalización, es decir, va a haber un cierto proceso de desglobalización en la medida que la Unión Europea está reforzando la propia capacidad que tiene de proveer energía o de proveer industria y tecnología y no depender tanto de China o desde luego en el ámbito energético en absoluto de Rusia. Y bueno, y ahora ya la Unión Europea, como parte un poco, digamos, más positiva, no todo esta cosa reactiva de reaccionar contra Rusia, también ha aprovechado para reflexionar sobre la necesidad de ser más ágiles en la toma de decisiones, y ahora está en la agenda reformar los tratados, aunque no hay todavía unanimidad, pero reformar los tratados para acabar con la unanimidad en política exterior y de seguridad común y tomar decisiones por mayoría. Ya sabemos que la toma de decisiones por mayoría es lo que identifica el método comunitario. Eso es lo que permite que exista el mercado interior, que exista el euro, porque ahí no hay unanimidad. En el ámbito de seguridad y defensa, los estados siempre han querido mantener esa intergubernamentalidad de la unanimidad, pero ahora tal vez se esté en el momento de avanzar y de todavía no hay madurez suficiente para esa decisión, pero ese es un debate que se ha también, bueno, pues ha lanzado gracias en parte a los acontecimientos en Ucrania, que, por cierto, y esto sí que es por último, han revivido incluso la política de ampliación, porque una de las respuestas políticas que Europa ha hecho a la agresión rusa ha sido declarar a Ucrania como país candidato, y eso, lógicamente, ha revitalizado completamente la política de ampliación, que estaba un poco languideciente. Y bueno, ya digo, Ucrania ha recorrido todo el año 2022 y 2023 empieza de nuevo también con Ucrania marcando la agenda europea. Y es un momento, por un lado, muy amargo, pero por otro lado es un momento de mayoría de edad. De mayoría de edad, esto que Ursula von der Leyen decía
al principio de su legislatura, mucho antes de que hubiera pandemia y que hubiera guerra en Ucrania, de que había que ser más geopolítico, o el alto representante Borrell cuando decía que había que hablar el lenguaje del poder, ¿no? Esto que al principio era una especie de retórica, por la pandemia y por la guerra se ha convertido en realidad. Y Europa ha avanzado mucho en los últimos 3 años, mucho en este terreno de pensar más estratégicamente y de tomarse mucho más en serio su seguridad y su defensa. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los límites frente a esa ambición? Porque es cierto que se están tomando estas decisiones, por un lado el tema energético, también el hecho de buscar alternativas al petróleo o gas ruso, porque se sabe que la transición ecológica no es de un día para otro, no van a tener de un día para otro todos los estados la energía eólica o solar o lo que requieran. Y nos encontramos con una polémica, por un lado, en que se le critica a Olaf Scholz el estar yendo a China. Y ahí viene un problema, sobre todo con Emmanuel Macron, que obvio que la situación de Francia es distinta. Francia no depende del gas ruso y el petróleo porque tiene su propia energía nuclear, pero se le está diciendo a Olaf Scholz, bueno, no caigamos de una dependencia con Rusia para caer en una dependencia con China. Y ahí es donde tienen, por un lado, un problema. Por otro lado, también hay algunos que están ante la urgencia. Bueno, y por suerte, entre comillas, Europa en general ha tenido un invierno bastante suave, lo que por un lado los beneficia porque han logrado guardar, sobre todo Alemania, tiene un 80% todavía de sus reservas de gas guardados, no lo necesitaron gastar, pero por otro lado también es preocupante porque obviamente tener no sé cuánto en Madrid hubo en Navidad Año Nuevo, pero yo miraba el pronóstico del tiempo y eran temperaturas altísimas para esta época, y eso también preocupa por el tema del cambio climático. Pero han tenido que ir a buscar otros lados, a Qatar, a acuerdo de Italia con Argelia, han ido a Marruecos, han ido a otros países. ¿No terminarán finalmente dependiendo de otros países y no necesariamente avanzar en la autonomía estratégica? Y eso lo digo primero del punto de vista energético, pero la pregunta también va del punto de vista militar, porque sigue siendo la OTAN el paraguas de seguridad de Europa y sigue siendo Estados Unidos finalmente quien es el que manda en la OTAN. Entonces, ¿cuál es el límite también de la Unión Europea más allá de sus deseos de avanzar en esta autonomía estratégica? Bueno, por cierto, es verdad que la Navidad ha sido muy suave. Ahora hace un poco más de frío. De hecho, bueno, esta noche estará en Madrid unos 3 grados, o sea que sí hace más frío ahora. Pero es verdad que en general, ahora, a mitad de enero, es cuando está empezando el invierno, con un retraso en toda Europa en general, ¿no? No ha habido grandes olas de frío hasta ahora. Y eso, bueno, pues ha ayudado también en esto, pero como bien dices, también es una muestra de que el cambio climático está aquí, ¿no? Nos alegramos coyunturalmente porque este invierno nos viene bien que no sea muy frío, pero detrás de esto tenemos la situación que no afecta solo a Europa, sino que es un gran desafío global. Bueno, es verdad, has señalado cosas muy interesantes. Bueno, en primer lugar, has hablado de que ahora mismo no hay una gran sintonía entre Francia y Alemania. La relación entre Francia y Alemania es buena, porque estructuralmente es buena, desde el acuerdo del Elíseo hace muchos años, pero es cierto que no hay una especial química entre Macron y Scholz. Hay algunos desacuerdos eh, y bueno, algunos desacuerdos que no son del todo, no van en una misma línea, porque Alemania es un país más pro-OTAN que Francia. Y al mismo tiempo, Alemania es un país que, siendo pro-OTAN, quiere mantener una relación con China que probablemente no gusta en Washington. Y quieren, porque Alemania hace mucho negocio en China y tiene una relación industrial y comercial muy potente. Alemania ya está sufriendo tener que pagar el gas más caro, porque en el momento que ha cortado el gas ruso, las compras de gas han venido en gran medida por gas natural licuado
que en Alemania no es fácil regasificar porque no estaban acostumbrados a ello, porque compraban gas barato y fácil a Rusia. Esto provoca un incremento de los costes industriales, retroalimenta la inflación, que en Alemania es un desarrollo económico especialmente denostado, no les gusta nada porque es un país ahorrador y porque, en fin, no tienen malos recuerdos sobre lo que es la inflación. Tienen una cultura política, económica de intentar, bueno, pues de intentar que no haya inflación, intentar vender. Y entonces se entiende que Francia tiene una mentalidad un poco más estratégica, en ese sentido, más estatista, y Alemania tiene más mentalidad de vender, al final, de vender lavadoras y vehículos, ¿no? Y bueno, eso provoca también la tensión de que Alemania puede ayudar mejor a sus empresas en un momento de debilidad, porque fiscalmente es más potente que otros países que tienen una mayor deuda y entonces hay algunas dificultades entre Francia y Alemania y ¿Eso no crea una pues, suerte de asimetría entre los propios países? Porque el ir en ayuda, por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, de la Boeing o de la Lufthansa, no me acuerdo cuál de los dos fue, o ir en ayuda con dinero, porque Alemania puede hacerlo, y sin embargo, que lo que estaba prohibido, y sin embargo, otros países no tienen las mismas espaldas para ir en ayuda de su propia industria. ¿No crea eso asimetrías aún mayores dentro de la Unión Europea, que es justamente lo que el mercado único y el proceso de integración quiere evitar? totalmente, es uno de los grandes debates que hay en Europa ahora mismo. Los países, estados potentes y como Alemania han anunciado además un programa de ayudas, de subvenciones a las empresas muy potente. Los países, los estados más endeudados más no pueden, aunque quisieran, no pueden porque no tienen esa capacidad fiscal. Y eso pues, puede provocar una situación donde el mercado interior no funciona bien porque una empresa tiene ventajas no por el hecho de ser competitiva, productiva, innovadora, eficiente, sino por el mero hecho de ser alemana. Y otra empresa que puede tener, pues ser más eficiente, ser más innovadora, sin embargo, por el hecho de ser italiana o española, pues no tiene esas ventajas. Tradicionalmente, eso estaba pensado para que la Unión Europea hubiese una potente política antitrust, de política de la competencia, para evitar eso. Lo que pasa es que en la situación de guerra ha habido lo mismo que ha habido una cláusula de escape para que ahora la Comisión no va a estar vigilando tanto el déficit público, pues ha habido una cosa parecida con la política de la competencia. No va a estar vigilando tanto la Comisión Europea las ayudas de Estado en una situación excepcional. Pero claro, eso al final puede acabar perjudicando mucho a empresas de estados más débiles y empresas de estados más fuertes pueden acabarlas comprando a precio barato. Y entonces la solución promovida por los gobiernos de España o de Italia es volver a una fórmula como la del Next Generation, que es, bueno, vamos a ayudar a las empresas, pero vamos a hacerlo con igualdad. Y vamos a hacerlo con igualdad, necesita dinero europeo. Una nueva emisión de bonos como los del Next Generation, para que con ese dinero europeo se pueda ayudar a todas las empresas y no solo en aquellos países que tienen capacidad. Bueno, eso es delicado porque Alemania ya dijo que Next Generation solamente se haría una vez, pero Eso al es lo que mismo te iba tiempo está jugando justamente te iba bien a su... preguntar por la voluntad política de Alemania en ese sentido, porque para la crisis del euro finalmente no hubo estos eurobonos en su momento. Para la pandemia, Angela Merkel tomó la decisión, junto con Emmanuel Macron, y con una idea, la verdad es que originalmente española, de esto de ir en ayudas y que fuera la Comisión Europea quien pidiera estos préstamos, créditos, ya que tiene la AAA, y no endeudar a los países. Pero justamente te iba a preguntar, ¿está la voluntad alemana como para repetirlo ahora por lo que está pasando? Bueno, la verdad que en Alemania no hay un apetito político para crear una deuda pública europea permanente. Por eso la idea de Next Generation era excepcional, porque la pandemia fue excepcional, pero es que a los 2 años de la pandemia tenemos otro evento excepcional como es una guerra con todos los impactos económicos que hemos comentado, de inflación, problemas energéticos, debilidad en muchas empresas. Bueno, ahora Alemania, la parte positiva porque están, digamos, atacando en ese frente países como Italia o España, hasta cierto punto Francia, aunque no tanto, porque yo creo que Francia también aspira a conseguir alguna empresa a precio barato, ¿no?
y Francia a lo mejor hace un cálculo de que no le conviene esto tanto, pero ¿por qué intentan atacar a Alemania para persuadirla? Porque la fuerza moral es muy grande, ¿no? Alemania, tú quieres ayudar a tus empresas y es justo y podemos hasta aceptarlo como algo legítimo, porque eso no es exactamente una ayuda de Estado, porque ahora mismo están pasando problemas, pero déjame a mí que también ayude a las mías y yo no tengo dinero para hacerlo. Y como operan en un mercado interior y el principal beneficiario del mercado interior encima es Alemania, pues Alemania no debería de poner peros a esta idea, porque lo contrario sería injusto. Alemania no va a querer, pero le puede costar oponerse a este argumento y al final puede hacer algún tipo de concesión de hacer alguna cosa intermedia, ayudar menos, anunciar que su ayuda será menor, permitir a lo mejor una emisión de bonos para ayudas muy concretas a empresas que estén sufriendo por la guerra de manera muy tasada y concreta. Y bueno, quizá así, con estos precedentes, un segundo precedente que se suma al primero, por mucho que Alemania diga que el primer precedente no creó precedente, se está demostrando que sí que lo creó, porque de nuevo volvemos a estar en ese debate. Mm. Y al final, bueno, Alemania, si realmente quiere preservar el euro, quiere preservar el mercado interior, y no hay país de Europa que se haya beneficiado más que ellos mismos, tendrán que aceptar que como precio a pagar para tener este gran bien público que tienen, que es la moneda única y el mercado interior, tendrán seguramente que aceptar que su economía tendrá que ser una especie de garante de esa emisión de deuda pública europea, llamémosle como la llamemos, que pueda también permitir a los países más frágiles fiscalmente ayudar e intervenir en ayudar a sus empresas, ¿no? Es un debate muy interesante. Yo creo que va a estar en 2023, lo mismo que el debate sobre las reglas fiscales, porque aquí puede haber una suerte de pacto también, ¿no? Que Alemania pueda permitir eso a cambio de mayor seriedad por parte de los países más endeudados en volver a una senda de reducción del déficit público y de la deuda. Hay margen para digamos, el pacto político. Yo creo que a día de hoy norte y sur de Europa están mucho menos distanciados que la crisis del euro. O sea, hay mayor sintonía política. Hay sintonía política entre España y Alemania. Aunque Francia, como he dicho antes, coyunturalmente no haya una gran química entre Scholz y Macron, pero bueno, ahora mismo hay un núcleo europeísta relativamente ambicioso. O sea, el gobierno de Alemania no es nada euroescéptico. De hecho, el pacto de coalición incluye una visión muy federalista. Francia, Macron no es exactamente federalista, pero sí que es muy proeuropeo. España también lo es. El gobierno de Italia, que parecía que iba a ser una excepción a esa regla de que los grandes estados estaban ahora alineados, a pesar de tener un gobierno nacionalista, está teniendo una política bastante pragmática y no está dando ninguna batalla ideológica en contra de Europa. Y incluso Polonia, que estaba en un país recalcitrante y euroescéptico y que, por ejemplo, no aceptaba principios básicos como la primacía del derecho europeo, por la guerra de Ucrania también ha matizado mucho su posición euroescéptica y ahora está en una sintonía. De hecho, ha roto también un poco con Hungría, que sigue siendo un país Eso es lo que te iba a preguntar. probablemente. ¿Hungría se estaría quedando solo? ¿Víctor Orbán con Un su poco sí, posición? porque Polonia se ha sentido, aunque Polonia es crítica con Alemania por haber comprado tanto tiempo gas ruso, o porque Alemania no entregue los tanques a Ucrania, en fin, pero en el fondo Polonia ha visto que Alemania, Francia, España, toda la Unión Europea está apoyando a Ucrania, se ha dado cuenta de que Polonia que en el fondo necesita no solo la OTAN, aunque es verdad, antes has comentado que Estados Unidos sigue siendo el proveedor de seguridad. Es verdad, Europa no está en condiciones de garantizar su propia seguridad. Lo que pretende Europa no es reemplazar a la OTAN, sino contribuir más a la OTAN. Y en el caso de que un nuevo presidente pueda romper el vínculo de la OTAN, pues que no sea tan traumático, ojalá eso no ocurra nunca, pero no es descartable que un nuevo Trump pueda realmente decir que no quiere gastar más dinero en la defensa europea. Entonces, bueno, hay muchas, como tú bien has dicho, hay muchas fricciones. Es muy difícil, nadie nunca dijo que la Unión Europea era difícil, pero la guerra, más bien yo diría que Europa está hoy más unida que hace 12 meses. La guerra ha servido para unir, no para desunir. Por supuesto que hay discrepancias, pero a día de hoy Varsovia y Roma están más cerca de Bruselas que hace un año.
bueno, en el caso de Italia, más que lo que se esperaba después de las elecciones, porque hace un año tenía un gobierno europeísta. Y yo creo que más bien podemos hablar de un momento de unidad europea, incluso de relanzamiento del proceso de integración. Ha habido grandes avances, muchas dificultades por delante, pero grandes avances, y Europa ahora más bien está en una fase de avanzar en la integración y no tanto en una fase de estancamiento, aunque haya sido como reacción a la guerra o a la pandemia o al Brexit, que son en sí mismos acontecimientos negativos, porque el Brexit fue negativo, la pandemia fue negativa y la guerra lo es, pero la manera que ha reaccionado Europa a esos tres grandes desafíos, yo creo que han creado un nuevo momentum de consenso, por lo menos entre las élites, no sé tanto entre la opinión pública, de que avanzar en la integración es lo correcto, y ahora es el gran debate sobre cómo avanzar, y hay, claro, muchos intereses nacionales, muchas discrepancias, pero creo que en este momento el consenso intelectual es que hay que avanzar en el ámbito de, como hemos dicho, de la energía, de la tecnología, de la alimentación, de la salud, de la toma de decisiones en política exterior, del gasto en defensa, y ahí hay una sintonía que hace mirar el año 2023 con relativo optimismo. Ahora, cuando uno estudia integración europea desde sus inicios, siempre se dice que la integración europea avanza a golpes, a crisis tras crisis tras crisis. La Unión Europea finalmente ha tenido, a diferencia de los intentos de integración latinoamericana, han sabido ir sorteando, negociando, llegando a acuerdos in extremis muchas veces, con 4 o 5 días, hasta la madrugada en Bruselas, pero casi en el precipicio. Recuerdo la crisis del euro, Angela Merkel decide finalmente tomar ciertas decisiones que no había querido tomar antes. Se habló de annus horribilis hace un tiempo atrás, sobre todo con la crisis migratoria, cuando se estaban dividiendo y se hablaba de los países frugales y de los países ricos, donde había una serie de factores donde el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo, bueno, estamos en una policrisis. Tu visión, por lo tanto, es que nuevamente una crisis, esta policrisis, está llevando a la Unión Europea, en vez de un retroceso, a un avance. Y por otro lado, acabo de ver unas cifras respecto a los sondeos a la opinión pública. O sea, hoy día ya aquellos que se quieren salir de la Unión Europea han bajado muchísimo. En el mismo Reino Unido, hoy día las encuestas plantean que fue un error haberse salido de la Unión Europea. Eh, Todos esos elementos pueden llevar a un avance, incluyendo ampliación, porque el tema de la ampliación es un tema bastante complejo. O sea, aquellos países que son candidatos hoy día son también complejos. O sea, si estamos hablando de Serbia, que ya tiene su problema con Kosovo, estamos hablando de la propia Turquía, estamos hablando hoy día de Ucrania, estamos hablando de países que no es tan fácil que vayan a poder entrar. O sea, Austria tradicionalmente dice, no, no quiero que entren los turcos. O surgen, o para otros, muchos de los problemas que la Unión Europea tiene ahora fue por la gran ampliación, que no debió haber sido de esa manera. ¿Cómo ves toda esta discusión? Y por otro lado, lo que tú señalabas de Alemania, claro, en una discusión más de élite, en una discusión más académica, política, uno podría entender, decirle a los alemanes, ustedes son los que más han ganado en la integración, por lo tanto ahora también corresponde que ustedes den. Pero para el alemán común y corriente, eso no le va a llegar tan fácil. Y muchos de ellos dicen, ¿por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos? Bueno, las necesidades de otros estados. Eh, ¿Eso también está dentro de lo que va a pasar este año en la discusión pública? Bueno, introduces muchas ideas y todas muy interesantes. Yo creo que a lo primero que señala sobre que Europa responde a las crisis, yo creo que eso es así. Lo que pasó entre 2005 y 2016, esa década, ¿no? Que fue el fracaso del Tratado Constitucional, la gran recesión, que luego fue la crisis de deuda pública, la crisis migratoria, el Brexit, el auge de los populismos, es que hubo problemas y la forma de reaccionar a los problemas, lejos de ser una respuesta europea supranacional,
lo que primero fue una lógica intergubernamental de mejora, una especie de acuerdo entre Francia y Alemania que se pretendía imponer al resto. Hubo y eso llevó a Jean-Claude Juncker a decir aquello de la crisis existencial. Pero que haya crisis, que haya problemas, no es necesariamente malo para la Unión Europea, para avanzar. El problema es que en esos años los problemas se abordaron mal. Pero piensa que la Unión Europea siempre ha avanzado como respuesta a problemas también. Ha sabido abordar los problemas. Hay que distinguir no saber abordar un problema de que abordar un problema, pero la Unión Europea en sí misma es hija de un problema, nada menos que la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de Europa. Y cuando se aprobó el Tratado de Roma, era la respuesta a una crisis que fue cuando los franceses rechazaron la Comunidad de la Defensa. Y cuando se lanzó el mercado interior, también era la respuesta a un problema que era la llamada euroesclerosis, porque Europa era cada vez menos competitiva después de muchos años de esta inflación. Y cuando se lanza la política exterior de seguridad común es cuando se ve que Europa no ha sido capaz de responder a la guerra de Yugoslavia o al fin de la Guerra Fría. Es decir, que muchos de los avances de Europa son respuestas a problemas, pero respuestas acertadas. Lo que ocurrió entre 2005 y 2016 es que las respuestas fueron equivocadas, fueron respuestas intergubernamentales, temerosas, poco audaces. Y yo creo que con el Brexit se demostró el valor del mercado interior, el valor del método supranacional, porque era la Comisión la que negociaba con Londres y eso dio una grandísima fortaleza a la parte comunitaria, a la parte europea y como se demostró, ¿no? Luego, cuando vino la pandemia, la idea de la compra conjunta de vacunas y del Next Generation también fue una respuesta supranacional, a pesar de que no había grandes competencias de la Unión Europea en materia de salud pública y que en principio estaba prohibido o vetado políticamente lanzar deuda pública europea. Y ahora, con la guerra de Ucrania, pues de nuevo una apuesta por la política exterior de seguridad común, por la unión, por las sanciones, a pesar de que tienen que hacerse por unanimidad y siguen siendo una competencia nacional. Entonces, bueno, y luego la idea de invitar a Ucrania a formar parte de la Unión como una parte medio simbólica, bueno, medio real, porque ahora va a iniciarse un proceso de negociación. Es verdad, muy difícil. Es verdad que una Unión Europea con más de 27 miembros requerirá unas reformas previas y no va a ser nada sencillo integrar a Ucrania, pero el mero hecho simbólico de considerar que Ucrania ya no es un vecino, sino que es un candidato a formar parte de la familia, eso ya es un cambio trascendental muy grande. Por tanto, bueno, ahora cotiza al alza la idea europea. Hace unos días Croacia pasaba a formar parte del euro y del espacio Schengen. Es decir, que cuando uno mira hacia atrás, como estábamos hace 10 años, 2013, hace 10 años se hacían apuestas porque Grecia saldría de la Unión Europea. Recuerdo que antes de Brexit vino Grexit, ¿no? Que es el origen de la palabra, era que Grecia iba a salir, que no, bueno, pues desde que Grecia nunca llegó a salir y desde entonces se han incorporado varios estados nuevos a la eurozona y se han incorporado estados nuevos al espacio Schengen. Por tanto, bueno, pues Europa sigue siendo sólida, más sólida de lo que era hace 5 años, cuando ese momento de 2016 que Juncker llegó a decir eso, que había un riesgo real de que la Unión Europea colapsara. Y a partir de ahí yo creo que se han sabido sacar las lecciones porque la Unión Europea provee tantos beneficios a sus miembros que a pesar de que hay resistencias a ceder soberanía, que es una cosa muy natural, al final el cálculo racional te hace pensar que hay grandes ventajas por hacerlo. Por supuesto, se hará con muchas prevenciones, con muchas precauciones, pero yo creo que en un mundo donde Rusia no comparte los intereses y valores de Europa, donde China no lo hace, donde Estados Unidos tampoco se puede confiar absolutamente en Estados Unidos, yo creo que la Unión Europea, que está formada por estados muy pequeñitos, incluso Alemania es pequeñita para los grandes retos globales, hay una tendencia natural a seguir avanzando en el proceso de integración. Y también, y esa es la parte positiva, extraer las lecciones de cuando se ha hecho mal, lejos de, o sea, todos han salido perdiendo.
y la crisis ahora, la crisis del euro, ahora con perspectiva se están viendo las lecciones de las cosas que se hicieron mal. No obstante, eso no garantiza ni una reforma de los tratados, ni que Alemania acepte la deuda pública europea, ni que Francia ceda su asiento en el Consejo de Seguridad, ni que España o Italia sean ejemplares en el cumplimiento del déficit público. Es decir, hay muchos elementos difíciles, pero sí que creo que hay un nuevo clima favorable a nuevos avances en la integración, aunque sea sin reformar los tratados, aunque sea por la vía de facto, como ha ocurrido en el ámbito de la salud. No había competencia europea en salud y, sin embargo, se hicieron muchas cosas conjuntas en cuanto a medidas de control de los flujos, de apuesta por las vacunas y, sobre todo, de provisión de las vacunas y de actuar conjuntamente ante un desafío como ese de una manera, como luego se ha demostrado, exitosa. ¿Quién nos iba a decir cuando hace justo 3 años, ahora, bueno, no teníamos ni siquiera material médico básico al principio de los confinamientos, que a día de hoy la Unión Europea estaría ofreciendo ayuda a China, como la que se ha anunciado hace pocas semanas, porque, bueno, diciendo Europa ahora está en condiciones de ayudar a China. Eso en sí mismo es una muestra muy gráfica de cómo estos 3 años se ha avanzado, se han tomado decisiones positivas y siguen siendo enormes los desafíos y la guerra es algo terrible, pero la guerra es de Putin. La Unión Europea lo que ha hecho ha sido responder con sus instrumentos y sus herramientas de la mejor manera posible, y creo que la opinión pública, efectivamente, también lo señalabas tú, reconoce que no tiene ningún sentido plantearse abandonar la Unión Europea, y ni siquiera aquellos que son euroescépticos se están planteando el abandono, sino en todo caso los euroescépticos lo que dicen hay que reformar la Unión Europea, pero no en ningún caso hay que abandonarla. Ahora hablemos un poco de política exterior, porque en este escenario, ¿qué pasa con las relaciones entre la Unión Europea y América Latina? América Latina, por razones obvias, no somos prioridad para Europa, eh, pero el escenario también ha ido cambiando un poco. América Latina se ha sentido el último tiempo abandonada por Europa. Europa siente que América Latina los ha ido cambiando por China, lo que es clara la presencia china y la influencia china en América Latina. Pero en este escenario, eh, Josep Borrell lo decía, bueno, justamente sí, hay algunos que son más parecidos a nosotros, justamente América Latina, y tenemos que trabajar también en un acercamiento mayor porque compartimos estos valores que no se comparten con Rusia, que no se comparten con China, que no se comparten con la India. ¿Cómo ves esta relación? Y más aún que en el segundo semestre de este año, la presidencia de la Unión Europea y del Consejo Europeo la va a corresponder justamente a España. ¿Cuál va a ser el rol de España en este acercamiento cuando nos encontramos con un continente latinoamericano, un subcontinente latinoamericano bastante complicado, con muchos problemas, con muchas fisuras, con lo que ha pasado en Brasil, con lo que ha pasado en Perú, con lo que ha pasado también aquí en Chile, con el estallido, en Ecuador, la posición que México, AMLO tiene, en especial con España. Por lo tanto, quienes están hoy día, tal vez en un periodo muy complejo, es América Latina. Eh, ¿Cómo ves tú ahí la relación y sobre todo el rol de España en la presidencia el segundo semestre? Bueno, es verdad que este año podemos... ¿qué has dicho tú que América Latina no es una prioridad en Bruselas? Eso es la realidad. Sería engañarse decir lo contrario. Para la Unión Europea, la prioridad, evidentemente, es Estados Unidos, es relacionarse con China. Después de eso está su vecindad, que es una vecindad muy complicada. Incluye Ucrania, pero también incluye a Rusia, Turquía, todo el norte de África. Después de eso, hay una visión por presencia en el Indo-Pacífico, no solo chinas, porque es un espacio hacia donde está pivotando el centro de gravedad mundial. Y luego incluso África subsahariana, tradicionalmente, ¿no? Pues la Mm. política ACP, y territorios donde hay mucha presencia bueno, pues por un pasado colonial más reciente, sobre todo de Francia, pero también de Bélgica, en fin, bueno, esa es la
realidad. Y si uno se pone a organizar regiones del mundo, América Latina probablemente esté en la cola. Y sin embargo, en ese contexto estructural, realista, seamos realistas, hay un momento, una coyuntura 2023 muy positiva y esperanzadora. En primer lugar, el hecho de que va a haber una cumbre en julio en Bruselas entre la Unión Europea y la CELAC. Hacía muchos años que no se producía, me parece que de 2015, con lo cual el hecho de que haya un nuevo impulso político al máximo nivel es una cosa muy buena. Luego está la cuestión de la propia guerra en Ucrania, que efectivamente ha hecho ver que cuando Sudáfrica, India, China, Marruecos se abstienen en Naciones Unidas con una agresión tan flagrante, una violación del derecho internacional, luego miras al mundo y ves que hay una región donde, con excepciones, porque Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela no están en esa línea, pero el resto de la región sí que comparte esa visión del respeto a la integridad territorial, a la soberanía. Bueno, pues eso no lo ves en otras partes del mundo que no sea, bueno, pues ese gran espacio atlántico que incluye que incluye a Estados Unidos, pero se proyecta hacia el sur de todo el continente americano, donde hay un evidente elemento de relación por el idioma. América en su conjunto, todos los idiomas son europeos, lo cual incluye un origen, una relación histórica, cultural, política, jurídica muy potente, que sería absurdo no aprovechar en un momento como este. Y necesita Europa socios, y América Latina yo creo que América Latina, cuando piensa en qué modelo de globalización quiere o de gobernanza internacional, creo que piensa que Europa también es un aliado natural, porque la manera de entender el mundo, desde luego, se acerca más a la europea que a la de otras regiones del mundo más autoritarias o más distintas. Eso no quita que, seamos realistas, hay inversión china importante en América Latina, y Europa tiene ese sentido digamos, espabilar y reaccionar. Y junto a la cumbre, junto a la guerra de Ucrania, que son elementos que hacen que haya un poquito más de interés en América Latina, es verdad que está también la coyuntura de la presidencia española. España es evidente que es un gran embajador, promotor de los intereses de América Latina en la Unión Europea por razones de convicción y también por interés nacional, ¿no? Y hay otros países que acompañan en eso, pues seguramente Portugal, Francia, incluso Países Bajos, que tiene una parte de su territorio en el Caribe. Pero es verdad que España es de los que están en la vanguardia de ese apoyo, ¿no? Una América Latina fuerte en la gobernanza internacional es una cosa que España cree que beneficia a Europa. Yo creo además que hay muchos motivos para pensar en eso. Y además, América Latina también es una región donde, a pesar de todos los problemas que tiene su propia integración regional, también comparte mucha idea sobre las ventajas de una economía abierta, sobre las ventajas que tiene el comercio. Hay países más que otros, ¿no? Que seguramente en este caso Chile pues es más avanzado, aunque es verdad también que Chile ha sido más reacio a integrarse en estructuras de integración en la región. Bueno, hasta el punto de que bueno, no se sabe muy bien si el acuerdo con Mercosur finalmente en alguna vez llegará a ser ratificado, ¿no? Pero lo cierto es que es un año donde América Latina va a tener más protagonismo que lo normal es tener poco, seamos realistas, pero sí que hay una serie de elementos que hacen que yo creo que los que antes se desinteresaban completamente de lo que pudiera hacer la presencia de China en América Latina, qué es lo que opina la diplomacia latinoamericana sobre conflictos como el de Ucrania, o sobre cómo mejorar la relación comercial. Yo creo que sí que es un momento de recuperación, y por tanto 2023 en ese sentido va a ser bastante interesante para aquellos que les interesa tanto la integración europea como América Latina. Ahora, y para terminar, bueno, en el caso de Chile ya hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea y para modernizar el acuerdo de asociación que tenemos desde el año 2002, eh, hubo algunos escollos al final,
pero se llegó a este acuerdo. Pero sin embargo, México no quiere. AMLO ha buscado ciertos argumentos que en parte el gobierno chileno, sobre todo por parte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, habían repetido de lo que decía AMLO, pero finalmente el presidente Boric toma la decisión de llegar a este acuerdo y que se firme en Bruselas. ¿Qué pasa con la relación con México, con Brasil, ahora con Lula? Que junto con Argentina, evidentemente son los tres países grandes de América Latina. ¿Qué pasa ahí en ese escenario, en esas relaciones bilaterales eh, con Europa? Voy a decir una cosa que va a parecer complaciente con los que nos ven desde Chile, ¿no? Pero creo que es verdad y creo que vas a estar de acuerdo conmigo sin necesidad de ser demasiado autocomplacientes. A Europa lo que le encantaría es que todos los países latinoamericanos fueran como Chile. O sea, es decir, si hay un socio eh, like-minded y con el cual es relativamente sencillo hablar el mismo lenguaje, es con Chile, donde tiene además, a pesar de todos los pesares y de lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, una cierta estabilidad institucional y una cierta solidez de su estructura productiva y bueno, y se ha demostrado también, pues, a pesar de todo, una resiliencia institucional que parecía que estaba en juego hace 2019 y sin embargo, a pesar de los pesares, yo creo que Chile ha demostrado una capacidad bueno, pues lleva muchos años, ¿no? Demostrando un liderazgo en el sentido de una institucionalidad sólida. Eso no quita que sea también una democracia muy vital, como también se ha demostrado, lo cual no es necesariamente malo si se sabe administrar bien, ¿no? Pero Chile es verdad que tiene una trayectoria de estabilidad bueno, es un país de respeto al derecho internacional, implicación, de que tiene una intuición acertada sobre que estar bien inserto en el mundo viene bien a Chile, a su economía, a su sociedad, y en general le ha funcionado bien y le ha salido bien, ¿no? Esa misma intuición, consenso que hay en Chile no lo hay en otros países, en los otros países que has mencionado, ni lo hay entre su opinión pública, ni la hay entre sus élites. Y claro, cuando uno mira al presidente que ha habido en Brasil en los últimos años, cuando uno mira al presidente actual de México, con grandísimas diferencias ideológicas y sin embargo con una manera de presentarse ante el mundo que rompía con la trayectoria, que era impredecible, que no era confiable, pues eso desgraciadamente antes hablamos de hasta qué punto América Latina, eso ha perjudicado también el cartel de América Latina en Bruselas, lógicamente. Lo mismo que cuando la Unión Europea no ha estado a la altura, pues ha perdido prestigio en América Latina, pues también América Latina, es una región, a pesar de todo, donde parecía que la democracia estaba bien consolidada, donde que había un deseo de progresar económica y socialmente, bueno, pues eso se ha visto un poco truncado cuando hay crisis institucionales muy graves como las que ha habido en algunos de estos países o cuando el gobierno de México, que es una gran potencia regional, tiene un presidente que está quizá preocupado tiene una visión, bueno, se ha visto, ¿no? Su poca implicación en aquellos foros donde además México tiene protagonismo, como el propio G20, en sus ganas de confrontar con países europeos, desde luego con España, eh, realmente a cambio sobre bases muy frágiles. Y todo esto, pues lógicamente es perjudicial. Y Argentina, pues también, un país donde ha habido unos grandes oscilaciones en su gobernanza y con un gobierno, sobre todo en la época de Cristina Fernández Kirchner también, donde no se respetaron los derechos de propiedad de los inversores europeos. Es decir, que es verdad que ha habido en las tres grandes países de América Latina, que son las que están presentes en el G20, no han sido los últimos años especialmente positivos para crear esa sensación de confiabilidad, de estabilidad, y al final, indirectamente, países como Chile también se pueden ver perjudicados. Bueno, o no, o que en ese contexto Chile brille porque, ¿no? A pesar de sus problemas, como un país, a pesar de todo, más
estable, más resiliente y más, digamos así, más maduro. Vamos a ver que con Lula se inaugura una etapa un poquito seguro mejor, porque la anterior experiencia de Lula no fue desde luego mucho mejor que la de Bolsonaro. Con Colombia, donde la Unión Europea también está invirtiendo mucho en su reconstrucción y en el proceso de paz, bueno, yo creo que hay relativamente buenas noticias. En el caso de Venezuela, Nicaragua o Cuba o incluso Bolivia, la relación no es demasiado fluida. Es decir, que cuando uno, en Perú también ahora tenemos una situación de mucha inestabilidad, cuando uno va mirando, pues no es el mejor momento de la región, pero, pero a pesar de eso, en América Latina digamos, hay terreno abonado, hay mimbres para que si hay una región del mundo donde la Unión Europea pueda dar un salto cualitativo, yo creo que es ahí. Y en ese sentido Chile tiene una cierta responsabilidad, ¿no? Porque un poco si nos falla Chile, ya ¿quién nos queda, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo, bueno, hay otros países también donde la relación ha sido mejor, pero que yo creo que tienen menos relieve, ¿no? Costa Rica, Uruguay, tienen menos relieve que Chile. Chile, al final, siendo una potencia de tamaño medio en América Latina, no es comparable a los otros países que hemos mencionado, pero tiene esa responsabilidad de ser el país donde ya digo, como empezaba diciendo, ¿no? Y ya le gustaría a Bruselas que todos los países latinoamericanos fueran como Chile, porque eso facilitaría mucho la relación. Y en ese sentido Chile debe seguir mejorando y hay un gran deseo de que a Chile le vaya bien, de que a Chile le vaya bien en sus grandes desafíos actuales, el gobierno que tiene, el proceso constituyente. Así que, y la Unión Europea, la verdad es que está implicada en eso también, en la medida de sus fuerzas, que tampoco son tantas en Chile. Así es, bueno, de hecho, nosotros aquí mismo en la delegación de la Unión Europea hemos encontrado siempre un socio con el cual hemos hecho muchas actividades y, y además justamente el Centro de Estudios Europeos, que dentro del marco del cual se da esta cátedra Ramonet y este propio programa, una de las cosas que hemos tenido es una receptividad muy grande de estudiantes, de académicos, por algo llevamos 20 años, y es justamente porque hay un interés sincero en Europa. Eh, Cuando nosotros preguntamos por qué toman nuestros cursos, por qué toman nuestros diplomas, por qué siguen nuestras actividades, una gran mayoría, aparte de cultura general, es porque se quiere ir a estudiar a Europa. O sea, el objetivo es justamente seguir estudios a nivel universitario, seguir estudios de posgrado allá. Sigue siendo un polo de atracción muy importante y por eso nosotros también ayudamos a la difusión, al conocimiento, al debate, al análisis, porque a veces nos acusan de propaganda de la Unión Europea. En realidad no hacemos propaganda de la Unión Europea, hacemos análisis de la Unión Europea con sus pros, sus contras, sus críticas, sus cosas buenas. Y eso es lo que tratamos a través de este programa de televisión, también difundirlo a la mayor cantidad de personas que nos escuchan y que nos ven. Así es que yo te agradezco muchísimo, Ignacio, desde Madrid. Eh, Pronto estarás en Chile, además, en un proyecto que tenemos juntos. Te agradezco el hecho de haber conversado, analizado, vimos muchos temas importantes de Europa y también de esta relación con América Latina, que es cierto, no estamos pasando el mejor momento y a veces cuando no se pasa buenos momentos, cuando se necesitan a esos amigos que tienden la mano, que en este caso es la Unión Europea. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Gracias a ti, gracias a vosotros y un placer. Muchas gracias. Y ustedes, bueno, nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Región al Mundo, este programa de análisis internacional a cargo del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, la Cátedra Ramonet y por las pantallas de Canal 9 Regional y YouTube. Hasta la próxima.